En las entrañas de La Gomera, allí donde los barrancos se hunden como cicatrices sagradas en la piel de la isla, cuenta la leyenda que las madres del barranco, espíritus ancestrales de mujeres guanches, custodian los manantiales que dan vida a la laurisilva. La tradición, tan antigua como la propia roca, exige que para tomar de su agua pura se debe dejar una ofrenda, un cuenco con leche de cabra y un puñado de gofio, no como pago, sino como un gesto de gratitud. Pero para Leo, un conocido influencer de viajes armado con la última tecnología, eso era solo historia antigua, un cuento para turistas crédulos. Hasta que Leo de su propia burla, grabado por su cámara en la soledad del bosque, le obligó a encarar la verdad que los abuelos de la isla protegían con su silencio. ¿Sería posible que las advertencias susurradas durante siglos fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano, y quizá más trágico, detrás de la leyenda de las guardianas del agua? Antes de desvelaros qué sonido imposible captó aquella cámara en la quietud del barranco y qué imagen fugaz apareció en el reflejo del manantial, os invito a hacer una pausa. Comentad aquí si en vuestra tierra existe alguna leyenda que los mayores todavía respetan, un ritual que la modernidad no ha conseguido borrar del todo. Y, si estas historias que conectan el presente con las raíces de nuestro pasado os llaman, suscribíos al canal Raíces y Secretos, para no perderos estos viajes a la memoria de nuestros pueblos, porque cada leyenda, como veréis, es un mapa que nos guía hacia una verdad olvidada. Ahora, volvamos a esa tarde en la que la luz brillante de una pantalla chocó contra la sombra de un tiempo inmemorial, en un rincón de La Gomera, donde el aire todavía parece vibrar con el eco del silbo. El barranco era una catedral vegetal, un santuario donde la luz del sol se filtraba a través de un dosel de laureles milenarios, tiñendo el aire de un verde profundo y solemne. El silencio no era vacío, sino que estaba lleno de susurros. El goteo constante del agua sobre el musgo, el roce de las hojas movidas por una brisa casi imperceptible, el olor a tierra húmeda y a madera antigua. En este lugar, el tiempo no avanzaba, se decantaba, y allí, como cada semana desde que tenía memoria, se encontraba Isidro. A sus 70 años, su piel era un mapa de soles y vientos, y sus manos, callosas y fuertes, conocían el lenguaje de la roca y la sed de la cabra. No era un hombre de fe ciega, sino de experiencia. Había visto el manantial reducirse a un hilo en las peores sequías, pero nunca secarse del todo, mientras alguien recordara dejar la ofrenda en la piedra. La soledad de su creencia era su carga más pesada, un ritual que sus nietos en la ciudad ya llamaban cosas de viejos. En el otro extremo del espectro se encontraba Leo, conocido en las redes sociales como Leo Rutas Salvajes. Con 25 años, su mundo no estaba hecho de roca y memoria, sino de píxeles, algoritmos y la búsqueda incesante de contenido viral. Su modernidad no era la del progreso que construye, sino la del consumo que agota. Llegó al barranco no para escuchar, sino para grabar, no para entender, sino para desmitificar. Su equipo era un arsenal contra el misterio. Cámaras 4K, un dron que zumbaba como un insecto metálico profanando la paz del lugar y un micrófono de alta sensibilidad que prometía captar la verdad cruda, despojándola de cualquier poesía. Su objetivo era claro, y lo había anunciado a sus miles de seguidores: demostrar que las madres del barranco eran solo una bonita superstición, una anécdota que se desvanecería bajo la luz implacable de un buen objetivo. El choque fue inevitable, tan predecible como el del acero contra la piedra. Leo encontró a Isidro arrodillado junto al manantial, virtiendo con un cuidado reverencial la leche blanca en un cuenco de madera de sabina, tan pulido por generaciones de uso que brillaba con una luz propia. «Atención equipo, aquí tenemos a un auténtico druida canario en su hábitat natural», narró Leo a la pequeña cámara que sostenía, su voz cargada de una ironía afilada. Isidro levantó la vista, y en sus ojos no había ira, sino una pena antigua, la misma que sentiría un árbol al ver llegar el hacha. Ignorando esa mirada, Leo continuó su espectáculo, acercándose al pequeño altar improvisado. Con la punta de su bota de montaña, en un gesto de desprecio absoluto que buscaba el aplauso fácil de su audiencia virtual, golpeó el cuenco de sabina. El sonido seco de la madera contra la roca resonó en el barranco, seguido por el silencio del líquido derramándose sobre la tierra. «Y así, amigos», exclamó Leo a su cámara, «se demuestra que las diosas del agua no tienen sed». Isidro no pronunció una sola palabra. No hubo maldición en sus labios, solo el peso de una cadena rota en el temblor de sus manos, mientras recogía los restos de su ritual profanado. Se incorporó lentamente, como si de repente le pesaran todos los años de su linaje, y se alejó por el sendero, perdiéndose entre la espesura de la laurisilva.
Su silencio fue más atronador que cualquier grito. Leo, por su parte, sintió una oleada de triunfo, la satisfacción del que cree haber vencido a la ignorancia con la razón. Dejó una de sus cámaras montada en un trípode, enfocando el manantial para grabar un time-lapse del atardecer, una prueba más de que allí no ocurriría nada extraordinario. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a descender, algo en el ambiente pareció cambiar. El murmullo del agua del manantial, que antes era un canto constante y alegre, pareció debilitarse, volverse un hilo frágil y temeroso, como si la propia tierra contuviera la respiración tras la ofensa. Aquella noche, en la impersonal blancura de una casa de alquiler vacacional con vistas al mar, Leo se sentía el rey del mundo digital. La pantalla de su portátil iluminaba su rostro con una luz fría y artificial, un marcado contraste con la oscuridad ancestral que se cernía sobre la isla. Editaba con pericia el video del incidente, acelerando el metraje, añadiendo efectos de sonido cómicos cada vez que la bota impactaba con el cuenco y superponiendo textos sarcásticos como «acabando con mitos milenarios». Revisó el time-lapse que su cámara había grabado durante el atardecer. Notó, con una fugaz curiosidad, que el caudal del manantial parecía disminuir visiblemente a medida que la luz se desvanecía, pero lo descartó con la arrogancia del que siempre tiene una explicación científica a mano. Evaporación, cambios de presión, cualquier cosa, murmuró para sí, buscando el ángulo más dramático para su narración. Para él, la historia ya estaba contada y el guión cerrado. La razón había triunfado sobre la superstición y pronto tendría miles de me gusta para demostrarlo. Al día siguiente, impulsado no por la duda sino por la sed de más contenido, Leo decidió volver al barranco. Su plan era la apoteosis del desdén, grabarse preparando un café gourmet con el agua del manantial, utilizando un moderno hornillo de gas y un filtro de papel japonés. Quería demostrar a su audiencia la domesticación definitiva de lo salvaje, la reducción de un lugar sagrado a un simple escenario para su estilo de vida. Durante el trayecto, sin embargo, una extraña quietud parecía haberse apoderado del sendero. El aire, que el día anterior vibraba con el canto de los pinzones y el zumbido de los insectos, ahora se sentía denso, casi mudo. El sol, aunque brillante, no parecía calentar la piedra con la misma intensidad. Leo, inmerso en la planificación de sus tomas y en la música que sonaba en sus auriculares inalámbricos, apenas percibió el cambio, atribuyendo esa sensación de opresión al cansancio o a la humedad inherente a la laurisilva. El mundo real era para él un simple telón de fondo para su realidad virtual. Cuando llegó al claro del manantial, la realidad le golpeó con la fuerza de una evidencia innegable. El cambio era tan drástico que por un instante pensó que se había equivocado de lugar. El alegre y constante fluir del agua se había transformado en un goteo agónico, un hilo de vida que se desprendía de la roca con una lentitud desoladora. Cada gota caía con un sonido hueco y triste en el charco menguante, que había retrocedido dejando un cerco de lodo oscuro y agrietado. El musgo espeso y de un verde vibrante que cubría las piedras circundantes parecía haber perdido su color, volviéndose pálido y quebradizo, como si una enfermedad súbita lo hubiera consumido. Por primera vez, una punzada de auténtica inquietud, fría y afilada, atravesó la coraza de su cinismo. Buscó una explicación lógica, una fractura en la roca, una desviación del cauce, pero sus ojos no encontraron nada que justificara aquel silencio sediento. Fue entonces cuando la figura de Isidro emergió de entre los troncos retorcidos de los laureles, como si formara parte del propio bosque. No parecía haber seguido a Leo, sino más bien haber sido convocado por el dolor del lugar. Sus ojos, profundos y oscuros, se posaron primero en el manantial moribundo, y una sombra de pena infinita cruzó su rostro curtido. Luego, fijó su mirada en Leo, y en ella no había acusación, sino el peso de una certeza ancestral. Se acercó despacio, sus botas de cuero apenas haciendo ruido sobre la hojarasca. Se detuvo a un par de metros y su voz, cuando finalmente habló, sonó grave y rasposa, como el roce de la piedra volcánica. «No se juega con la sed de la memoria, muchacho», dijo, cada palabra cargada con el peso de generaciones.
Este agua no es solo agua, es el aliento de los que vinieron antes que nosotros. Cuando se desprecia el regalo, la fuente se guarda para sí su secreto. La advertencia, tan cargada de un simbolismo que escapaba a su comprensión, solo sirvió para reavivar la arrogancia de Leo. El miedo inicial se transformó en una ira defensiva. ¿Quién era aquel anciano para hablarle con esos aires de profeta? Lo interpretó como un intento de manipulación, una treta de viejo para asustarle y validar sus creencias arcaicas. Encendió su cámara de nuevo, usándola como un escudo. «Vaya, el guardián de la fuente mística ha vuelto», exclamó con una risa forzada. El aliento de los ancestros suena a un eslogan genial para una marca de agua embotellada. ¿Quiere derechos de autor? Ignorando por completo la solemnidad del momento y en un acto de desafío final, desenvolvió su equipo. Se arrodilló junto al charco exiguo y con su moderno cazo de titanio recogió el agua turbia, asegurándose de que la cámara captara cada detalle de su profanación. En el preciso instante en que acercaba el cazo al hornillo para calentarlo, una ráfaga de viento helado e insólito se arremolinó en el claro. No fue una brisa normal, pareció nacer de la misma grieta de la que manaba el agua, un soplo frío y seco que olía a polvo y a piedra profunda. El viento apagó la llama azul de su hornillo con un silbido agudo y violento, desparramó sus filtros de café por el suelo y derribó con un golpe seco el pequeño dron que había posado sobre una roca para una toma aérea. Todo duró apenas unos segundos. Después, el silencio regresó, más profundo y opresivo que antes, puntuado únicamente por el ploc, ploc, lastimero del agua. Isidro no se movió, permaneció inmóvil, observando la escena con sus ojos tristes. Su presencia silenciosa era un testimonio mudo de que aquello no era una simple coincidencia. El barranco parecía estar defendiéndose. El valor de Leo se desmoronó por completo. Aquella cadena de sucesos había destrozado su escepticismo. Ya no había explicación lógica que pudiera calmar el terror primario que le atenazaba las entrañas. Con manos temblorosas y torpes, comenzó a guardar su equipo de cualquier manera, el deseo de grabar y retransmitir reemplazado por una necesidad visceral de huir de allí. No miró a Isidro, no podía soportar aquella mirada que parecía saberlo todo. Antes de emprender la retirada por el sendero, sus ojos se desviaron una última vez hacia el manantial. En la penumbra creciente del barranco, la mancha húmeda y oscura sobre la roca ya no le parecía una simple marca de agua. Por un instante fugaz, la forma le recordó a un rostro de rasgos borrosos, con una boca abierta en un grito silencioso y perpetuo. Sacudió la cabeza, tratando de borrar la imagen, pero ésta ya se había grabado a fuego en su memoria. Abandonó el claro no como un explorador moderno, sino como un profanador expulsado de un templo. La huida de Leo no fue una retirada estratégica, sino una desbandada caótica dictada por un pánico que no sabía que poseía. Llegó a la casa de alquiler con el corazón martillando contra sus costillas, la respiración entrecortada y un sudor frío que no tenían nada que ver con el esfuerzo físico. Cerró la puerta de cristal con una fuerza innecesaria, como si pudiera dejar fuera no solo el bosque, sino también la sensación opresiva que se le había adherido a la piel. El interior, con su diseño minimalista, sus paredes blancas y su tecnología domótica, debería haber sido un refugio de racionalidad, un antídoto contra la oscuridad primigenia del barranco. Sin embargo, cada sombra en la esquina, cada crujido del edificio al asentarse, cada zumbido del aire acondicionado le parecían ahora extensiones de aquel silencio amenazador. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que la mitad se derramó sobre la encimera de cuarzo. La sed que sentía era profunda, extraña, una sequedad en la garganta que el agua no parecía poder saciar. Tras una hora de intentar calmarse, de decirse a sí mismo que todo había sido una sugestión, una combinación de la soledad, la historia del anciano y la extraña acústica del lugar, la negación dio paso a una necesidad imperiosa y moderna. La verdad para él no residía en la experiencia sensorial, sino en los datos, en los fotogramas, en los espectrogramas de audio.
La duda, que al principio era un susurro, se había convertido en un grito ensordecedor en su mente. Con una mezcla de temor y determinación febril, conectó el disco duro externo a su portátil de última generación. La pantalla se iluminó, mostrando las carpetas perfectamente organizadas de su proyecto Gomera desmitificada. Abrió el archivo de vídeo del timelapse del atardecer, el que había dejado grabando tras su acto de profanación. El cursor del ratón flotaba sobre el botón de reproducción, un pequeño triángulo blanco que parecía la puerta de entrada a una verdad que ya no estaba seguro de querer conocer. Su carrera se basaba en la exposición, pero por primera vez temía lo que pudiera encontrar expuesto en su propia grabación. La reproducción comenzó. Al principio todo era normal, la luz dorada del atardecer bañaba las rocas, las sombras de los laureles se alargaban como dedos sobre el suelo del bosque, y el manantial menguaba. Lo que había atribuido a la evaporación ahora le parecía una hemorragia lenta, una vida que se escapaba de la piel fotograma a fotograma. Pero no fue eso lo que le heló la sangre, fue el audio. Su micrófono de alta sensibilidad, diseñado para captar el más mínimo susurro de la naturaleza, había grabado algo más que el goteo del agua y el lejano canto de un pájaro. Aisló la pista de audio y la amplificó, filtrando las frecuencias bajas. Allí estaba, oculto bajo el sonido del viento que había apagado su hornillo, había un sonido agudo, modulado, casi musical, pero extrañamente humano. No era un pájaro, no era un insecto. Era un silbido, una secuencia de tonos que subían y bajaban con una cadencia deliberada, como un lenguaje que sus oídos no podían descifrar, pero que su instinto reconocía como una comunicación. Era una voz sin cuerdas vocales, un mensaje transportado en el aliento del propio barranco. Con el corazón desbocado, volvió al vídeo, esta vez al que grabó con su cámara de mano. Avanzó lentamente, cuadro por cuadro, el momento exacto en que pateó el cuenco. La leche se derramaba, salpicando la roca y la tierra. Y entonces, en el pequeño charco de agua que quedaba en la base del manantial, ocurrió lo imposible. Durante apenas 4 o 5 fotogramas, una fracción de segundo imperceptible a velocidad normal, el reflejo en la superficie del agua cambió. No reflejaba el dosel de hojas verdes ni el cielo azul pálido que se filtraba entre ellas. En su lugar, apareció una imagen borrosa pero inconfundible, una serie de formas geométricas, espirales y líneas paralelas que se entrelazaban. Eran petroglifos, similares a los que había visto en fotografías de los antiguos yacimientos guanches. Pero en las rocas que rodeaban el manantial no había tales grabados. La cámara había captado el reflejo de algo que no estaba allí, una imagen fantasma de un pasado grabado en la memoria del agua. El escepticismo de Leo se hizo añicos contra la evidencia irrefutable de su propia tecnología. Aquello no era sugestión, no era un truco de la luz. Eran datos, píxeles y ondas de sonido que documentaban una imposibilidad. La arrogancia se evaporó, dejando en su lugar un vacío helado de miedo y confusión. Se dio cuenta de que su huida del barranco había sido incompleta. Había dejado algo atrás, no solo su tranquilidad, sino un pequeño objeto que, en su prisa, había olvidado por completo. Un mosquetón de titanio personalizado, un regalo de un patrocinador que había enganchado a la pata del trípode. Era una excusa, lo sabía, pero una excusa necesaria. No podía quedarse de brazos cruzados, atormentado por fantasmas digitales. Necesitaba volver, necesitaba algo tangible, una prueba física que conectara el mundo de las leyendas con la fría y dura realidad que se estaba desmoronando a su alrededor. La idea de regresar a aquel lugar le aterrorizaba, pero la de vivir con aquella duda insoportable era aún peor. El regreso al barranco fue una experiencia completamente distinta. Si la primera vez había sido una conquista y la segunda una profanación, esta tercera visita era una peregrinación temerosa. Cada sonido del bosque, que antes había ignorado o considerado ruido de fondo, ahora le parecía cargado de intención. El crujido de una rama bajo sus botas era una advertencia, el graznido de un cuervo un juicio. El aire parecía más denso, cargado con el peso de siglos de silencio. Cuando finalmente llegó al claro, la visión del manantial casi seco le golpeó con la fuerza de un sacrilegio del que él era el único autor. El goteo era ahora tan esporádico que el silencio entre una gota y la siguiente se extendía como una eternidad. Se acercó con cautela, sus ojos escudriñando el suelo. Allí, junto a la roca donde había estado el trípode, brillaba el metal de su mosquetón.
Pero, al agacharse para recogerlo, sus dedos rozaron algo más, algo semienterrado en el lodo formado por la leche derramada y la tierra húmeda. Era un trozo de madera oscura. Con una extraña reverencia, extrajo el objeto del barro. Era un fragmento del cuenco de Sabina que había destrozado. La madera, aunque rota, se sentía increíblemente sólida y suave al tacto, pulida por incontables manos y años de uso. No era una simple astilla, era una pieza considerable de la base del recipiente. Mientras limpiaba el lodo con el pulgar, sus dedos notaron unas hendiduras en la superficie interior, ocultas a simple vista. No eran las marcas naturales de la madera, eran incisiones deliberadas, finas y precisas, que formaban un patrón. Su pulso se aceleró, frotó con más fuerza, revelando el diseño completo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, un reconocimiento que era a la vez una condena. El grabado en la madera era una espiral perfecta, idéntica a una de las formas que había visto reflejadas en la superficie del agua en su grabación. El objeto que había despreciado como un trasto inútil era en realidad la piedra roseta de aquel misterio. Era el eslabón perdido, la prueba física que unía la leyenda, la anomalía de su cámara y la historia silenciosa de aquel lugar sagrado. Con el trozo de madera en la mano, un objeto que ahora se sentía tan pesado como una lápida, Leo abandonó el barranco por tercera vez. Ya no corría movido por el pánico, sino que caminaba con la lentitud de un hombre que carga con una revelación insoportable. El fragmento de Sabina, liso y oscuro, parecía vibrar con una energía propia, un calor que ascendía por su brazo y se instalaba en su pecho como una brasa de culpa. El mundo a su alrededor había cambiado irreversiblemente. Ya no veía un paisaje para ser filmado, sino un texto antiguo escrito en el lenguaje de la roca, el agua y el viento, un texto que él había sido demasiado arrogante para leer. Cada sombra entre los laureles parecía ocultar un secreto, cada soplo de aire parecía susurrar una advertencia. La isla, que había considerado un simple escenario exótico, se le revelaba ahora como un ser vivo y consciente, cuya memoria acababa de profanar de la manera más torpe y ruidosa posible. La soledad que sentía ahora no era la del explorador, sino la del intruso. De vuelta en la casa de alquiler, el contraste entre su mundo y el que acababa de tocar se hizo brutalmente evidente. Colocó el fragmento de Sabina sobre la mesa de diseño, junto a su portátil de aluminio pulido. El objeto antiguo, oscuro y orgánico, parecía absorber la luz artificial de la habitación, un agujero negro de historia en medio de un océano de modernidad estéril. Impulsado por una necesidad febril de encontrar una explicación que pudiera encajar en su esquema racional del mundo, abrió el portátil y comenzó una búsqueda desesperada. Tecleó símbolos espirales guanches, leyendas de agua La Gomera, rituales de fuentes canarias. Las pantallas le devolvieron cientos de imágenes de petroglifos, piezas de cerámica y artículos académicos que hablaban de la adoración al agua y a la fertilidad. Encontró espirales idénticas a la del cuenco, catalogadas en museos, descritas como símbolos de vida, de ciclos, de lo eterno. Pero toda esa información, aunque precisa, se sentía vacía, despojada del peso y la solemnidad que había sentido en el barranco. La red le ofrecía datos, pero no sabiduría. Una parte de él, el influencer programado para monetizar cada experiencia, intentó rebelarse. Por un instante, consideró la posibilidad de reconducir la narrativa. Podría transformar el misterio en un producto sensacionalista. La leyenda es real, mi cámara grabó un fantasma guanche. Empezó a teclear un borrador de guión, intentando describir su miedo con adjetivos llamativos, buscando el ángulo perfecto para generar suspense y clics. Pero las palabras sonaban falsas, una profanación aún mayor que la primera. Cada frase que escribía se sentía como una burla a la tristeza profunda que había visto en los ojos de Isidro, al silencio herido del manantial. La imagen del cuenco roto y el peso de la madera en su bolsillo le impedían continuar. Borró el texto con un gesto violento. El cinismo que había sido su armadura y su herramienta de trabajo se había resquebrajado, revelando a un hombre asustado y profundamente avergonzado, incapaz de esconderse tras la máscara del entretenimiento digital. Necesitaba hablar con alguien, pero no con Isidro, aún no. La vergüenza era una barrera demasiado alta. Decidió buscar respuestas en el pueblo más cercano, con la esperanza de encontrar una biblioteca, un pequeño archivo local o simplemente a alguien que pudiera darle un contexto histórico, una pieza del puzzle que no estuviera teñida de leyenda.
Mientras conducía por las carreteras sinuosas que serpenteaban por los barrancos, una serie de extrañas casualidades parecieron conspirar en su contra. El GPS de su móvil, habitualmente infalible, perdió la señal repetidamente, dejándolo desorientado en cruces de caminos sin señalizar. La radio del coche, que buscaba con insistencia una emisora para llenar el silencio, solo emitía una estática persistente, un ruido blanco del que, en ciertos momentos, creyó percibir un eco agudo y lejano, una resonancia que le recordó al silbido de su grabación. Se dijo a sí mismo que era la sugestión, el estrés, pero la sensación de ser un elemento extraño, rechazado por la propia geografía de la isla, se hizo cada vez más fuerte. Finalmente, llegó a un pequeño pueblo de casas blancas y tejas rojas, aferrado a la ladera de una montaña. En una plaza sombreada por un laurel de Indias centenario, encontró un modesto centro de interpretación etnográfica. Dentro, una mujer de unos 60 años, con el rostro amable y surcado de arrugas finas, organizaba unos viejos aperos de labranza. Leo se acercó con una humildad que le era completamente ajena. No se atrevió a mostrarle el fragmento de madera. En su lugar, le enseñó una fotografía de la espiral que había hecho con su móvil. Le preguntó, con voz vacilante, por las leyendas de agua de la zona. La mujer observó la imagen y su expresión se tornó seria, respetuosa. Le explicó que esas espirales eran comunes cerca de los antiguos manantiales sagrados, los Tagoror, y entonces dijo algo que detuvo el corazón de Leo. Los viejos a veces aún hablan de las madres del barranco, pero no como espíritus. Era el nombre que se les daba a las mujeres que conocían los caminos secretos del agua, las que podían mantener a su gente con vida cuando todos los demás pozos se secaban. La revelación fue como una luz que ilumina de golpe una habitación oscura. La curadora, viendo el interés genuino en el rostro de Leo, continuó su relato. Le habló de la resistencia guanche tras la conquista castellana, de cómo pequeños grupos de rebeldes se refugiaron durante décadas en los barrancos más inaccesibles y escarpados de la isla, lugares como en el que él había estado. Su supervivencia, le explicó, dependía enteramente de no ser descubiertos y de tener acceso a fuentes de agua secretas que solo ellos conocían. Las leyendas sobre espíritus y guardianas sobrenaturales, sugirió con una mirada sabia, a veces no eran más que una estrategia, un código, una forma de proteger esos lugares vitales. Contar una historia de fantasmas era mucho más efectivo para ahuyentar a los curiosos y a los soldados que dibujar un mapa. La ofrenda de leche y gofio no era un sacrificio a un dios, sino una señal, un mensaje cifrado para los que se escondían, una forma de decir, hemos pasado, estamos bien, os dejamos sustento. Leo salió del pequeño centro de interpretación sintiendo el vértigo de quien ve cómo el suelo bajo sus pies se desmorona. Todo encajaba con una lógica aplastante y trágica. No había pateado un simple cuenco de superstición, sino un eslabón en una cadena de memoria y supervivencia que se extiende a lo largo de 5 siglos. El silbido en su grabación no era la voz de un fantasma, sino el eco de un lenguaje de resistencia. La imagen de los petroglifos en el agua no era una aparición, sino la memoria de un lugar que fue a la vez altar y trinchera. La sequía del manantial ya no le parecía una maldición mágica, sino el resultado simbólico de una herida infligida a la historia, el silencio de una memoria que él había insultado. Una oleada de vergüenza, profunda y purificadora, le inundó por completo. Su búsqueda de contenido viral, su desprecio por la tradición, todo le parecía ahora la más patética de las vanidades. Ya no había vuelta atrás. Sabía que su único camino era encontrar a Isidro, mostrarle todo lo que había descubierto y pedir perdón, no como un influencer a su audiencia, sino como un hombre que ha profanado tierra sagrada y busca desesperadamente una forma de redención. Encontrar a Isidro no fue una tarea de búsqueda, sino un acto de rendición. Leo lo halló al atardecer, no en el barranco, sino sentado en un poyo de piedra junto a la pequeña ermita del pueblo, mirando cómo el sol teñía de naranja las cumbres de la isla. El anciano no pareció sorprendido de verle. Leo se acercó sin su cámara, sin su equipo, sin la armadura de su identidad digital. Solo llevaba consigo el portátil y el fragmento de madera oscura, que sostenía en la mano como si fuera una prueba de su propio juicio. No hubo preámbulos. Con la voz quebrada por una emoción que no sabía cómo gestionar, le contó todo: la grabación, el silbido fantasmal, el reflejo imposible de los petroglifos, la espiral en el cuenco. Le mostró las pruebas en la pantalla del ordenador, no como un cazador de misterios, sino como un pecador que presenta su confesión ante el único juez cuyo veredicto importaba.
La luz del crepúsculo se reflejaba en la pantalla, mezclando la tecnología del presente con la verdad inmemorial que ésta había capturado por accidente. Isidro observó las imágenes y escuchó el audio sin mover un músculo de su rostro curtido. Su expresión no era de triunfo ni de ira, sino de una profunda y antigua melancolía, como si estuviera viendo reabrirse una herida que nunca había terminado de cicatrizar. Cuando el silbido agudo llenó el aire quieto de la plaza, los ojos del anciano se cerraron por un instante. «Eso no es la voz del viento, muchacho», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. «Es el eco de la sangre. Es silbo, el lenguaje que usaban los nuestros para hablar a través de los barrancos, para advertir del peligro sin que el enemigo entendiera. Yo lo reconozco, pero ya no tengo el oído tan fino para descifrar cada palabra. Hay un hombre, en lo alto de la montaña, en el caserío de las Hayas. Se llama Akayimo. Él es uno de los últimos que guarda la memoria completa del lenguaje antiguo. Si alguien puede traducir ese lamento, es él. Vamos, la noche es la mejor consejera para las verdades que duelen». El viaje hasta el caserío de Akayimo fue un ascenso a otro tiempo. Dejaron atrás las luces del pueblo y se adentraron en carreteras que eran meras cicatrices en la montaña, flanqueadas por la oscuridad impenetrable de la laurisilva. El silencio en el coche era denso, roto solo por el motor y el sonido del viento. Llegaron a un puñado de casas de piedra donde el único alumbrado era la luz amarilla que se escapaba por una ventana. Akayimo era un hombre tan anciano que parecía tallado en la misma madera de Sabina que el cuenco. Sus ojos, casi ciegos por las cataratas, parecieron ver más allá de la pantalla del portátil cuando Leo reprodujo el audio. El anciano escuchó 1, 2, 3 veces. Su rostro permaneció impasible, pero un temblor casi imperceptible recorrió sus manos. Finalmente se aclaró la garganta, y su voz, frágil pero clara, pronunció la traducción en un castellano antiguo, casi cantado. «El que desprecia el sustento secará su propia garganta». La frase, tan simple y tan brutal, resonó en la pequeña habitación con el peso de una profecía. De regreso, mientras descendían la montaña bajo un cielo cuajado de estrellas que parecían al alcance de la mano, Isidro rompió el largo silencio. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?», comenzó, su voz grave y solemne. Las madres del barranco no eran espíritus que flotaban entre los árboles, eran mujeres de carne y hueso, las nuestras. Durante la conquista, cuando los castellanos peinaban la isla, un grupo de nuestros antepasados, los últimos rebeldes, se escondió en ese barranco. Era su último refugio, su última fortaleza. Y las mujeres, las madres, las hermanas, eran las guardianas de la vida. Ellas conocían los caminos secretos, las cuevas ocultas y sobre todo la ubicación de ese manantial, el único que nunca se secaba. Ellas eran las madres del barranco, las que mantenían a su gente con vida mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. La revelación cayó sobre Leo con el peso de una montaña entera, aplastando los últimos vestigios de su cinismo bajo el peso de una historia de coraje y desesperación. Isidro continuó, su narración tejiendo un tapiz de tragedia y resistencia. La leyenda, dijo, fue su mejor arma. ¿Qué mejor manera de proteger un lugar sagrado que convertirlo en un lugar encantado? El miedo a los espíritus era más fuerte que cualquier muralla. La historia de las guardianas del agua ahuyentaba a los curiosos, a los pastores de otros valles y, lo más importante, a los soldados. La ofrenda que tú despreciaste no era un sacrificio a un fantasma. Era un código, muchacho. Era la forma que tenían los que vivían en los valles de comunicarse con los escondidos. Dejar el cuenco con leche y gofio en la piedra significaba: el camino está despejado, os dejamos sustento, resistid. Recogerlo y encontrarlo vacío era la respuesta: seguimos aquí, gracias. Era un diálogo silencioso de supervivencia, un hilo de vida tendido sobre un abismo de muerte. Y tú, con tu bota y tu cámara, no pateaste un cuenco, pateaste el corazón de su memoria. Ese trozo de madera que llevas en la mano, prosiguió Isidro, señalando el fragmento que Leo apretaba con fuerza, fue tallado por mi tatarabuelo del tronco de una sabina que crecía junto a la entrada de la cueva principal del refugio. Esa sabina, según contaban los viejos, dio cobijo a una familia entera durante un asedio. Cada cuenco que se tallaba de esa madera era un recordatorio, una reliquia de esa resistencia. Y el manantial
El manantial no se seca por una maldición, se seca de pena. Se seca porque el pacto de respeto que lo mantuvo fluyendo durante 500 años ha sido roto. Su agua no es solo H2O, es la memoria líquida de todos los que bebieron de él para poder luchar un día más. Al despreciar el regado, has insultado el sacrificio. Y la fuente, en su dolor, se ha cerrado sobre sí misma. Ha guardado su secreto de nuevo, porque ha visto que el mundo de fuera sigue sin estar preparado para entenderlo. Leo se quedó sin palabras, ahogado por una mezcla de horror y una vergüenza tan profunda que era física, un nudo en la garganta que le impedía respirar. La frase del silbo resonó en su mente: secará su propia garganta. Era él era el que ahora tenía la garganta seca, no por sed, sino por la imposibilidad de articular una disculpa que pudiera abarcar la magnitud de su profanación. Había llegado a La Gomera buscando desmitificar una leyenda para conseguir clics, y se había topado con la verdad más cruda y sagrada. No se había reído de un cuento de viejos, sino que había bailado sobre una tumba sin nombre, sobre el último bastión de un pueblo que se negó a desaparecer. Su cámara de última generación, su herramienta para capturar la verdad, solo había servido para registrar el eco de su propia y monstruosa ignorancia. El influencer que creía dominar el mundo desde una pantalla acababa de ser reducido a la nada por el peso de la historia. Al amanecer del día siguiente, Leo no borró el vídeo. Hacerlo habría sido un acto de cobardía, un intento de enterrar su vergüenza en el cementerio digital. En su lugar, hizo algo mucho más difícil: lo transformó. Pasó 48 horas sin dormir, encerrado con su portátil, no como un creador de contenido, sino como un penitente. Eliminó cada efecto de sonido burlón, cada texto irónico, cada toma que glorificaba su arrogancia. Dejó únicamente el metraje crudo, desnudo, y sobre él superpuso la verdad. Su propia voz, ahora despojada de artificios, narraba la historia de la resistencia guanche, la función del cuenco como un código de supervivencia y el significado del silbo que su propia tecnología había exhumado. El vídeo, que antes se titulaba Desmontando mitos canarios, fue rebautizado con una sencillez solemne: la memoria del agua, el silencio de las madres del barranco. Era una confesión pública, una retracción y un homenaje. La publicación del vídeo no generó una explosión de me gustas ni se convirtió en un fenómeno viral superficial. Su impacto fue más profundo, como una piedra arrojada a un estanque cuyas ondas se expanden lentamente pero alcanzan todas las orillas. Fue compartido por historiadores locales, asociaciones culturales canarias y sobre todo por los descendientes de aquellos que habían vivido y muerto en la isla. Los comentarios ya no eran emojis de risa, sino nombres de abuelos, fragmentos de historias familiares olvidadas y un agradecimiento abrumador, no hacia el influencer, sino hacia el hombre que había tenido el valor de admitir su error y usar su altavoz para reparar el daño. Isidro, que nunca había usado Internet, fue visitado por jóvenes del pueblo que le mostraron el vídeo en sus móviles. Por primera vez en décadas, no se sintió como el guardián solitario de una historia moribunda, sino como el custodio de una memoria que acababa de despertar en el corazón de una nueva generación. El cambio no se quedó en el mundo digital. Leo, utilizando los ingresos que había generado su canal durante años, contactó con el Cabildo de La Gomera y financió la primera investigación arqueológica seria del barranco. Los expertos, guiados por la memoria oral de Isidro y los ancianos, no tardaron en encontrar evidencias: restos de cerámica en cuevas ocultas, piedras de molino manual sementerradas y en una grieta protegida de la roca una serie de grabados que confirmaban la presencia de un asentamiento de resistencia. La leyenda se convirtió oficialmente en historia. Se instaló una pequeña placa de madera de Sabina a la entrada del sendero, no con una prohibición, sino con una petición de respeto, explicando brevemente la verdadera historia de las madres del barranco. El lugar dejó de ser una curiosidad para turistas para convertirse en un santuario de la memoria colectiva de la isla. Un mes después, Leo e Isidro volvieron juntos al manantial. El lugar seguía dolorosamente silencioso, el goteo era apenas un eco húmedo en la piedra.
No llevaban cámaras, solo un nuevo cuenco de madera, tallado por un artesano local, y la ofrenda de leche fresca y gofio recién molido. Juntos, el joven y el anciano realizaron el ritual. Isidro vertió la leche con la parsimonia de un sacerdote, y Leo, con manos que ya no temblaban de miedo sino de respeto, esparció el gofio. No hubo palabras, solo el sonido del líquido llenando la madera y el murmullo del viento entre las hojas de los laureles. Dejaron la ofrenda sobre la piedra plana, un puente tendido entre un presente arrepentido y un pasado al que por fin se le pedía perdón. Al marcharse, ninguno de los dos miró hacia atrás, pues sabían que la respuesta no sería inmediata, que la confianza, como el agua, tarda en volver a fluir. No hubo un milagro. El agua no brotó en un torrente repentino. Pero a la semana siguiente, cuando Isidro regresó solo, el goteo era más rítmico, más seguro. Al mes, un hilo constante y fino, del grosor de una hebra de lana, ya trazaba un camino brillante sobre el musgo que empezaba a recuperar su color verde intenso. El barranco parecía respirar de nuevo, su silencio ya no era de opresión, sino de paz. La profecía del silbo se había cumplido en su totalidad. El que desprecia secará su propia garganta. La garganta de Leo se había secado de vergüenza, su voz pública se había quebrado, pero al llenarla con la verdad de otros, encontró una nueva forma de hablar. Y el manantial, al recibir el respeto que se le debía, comenzó a saciar de nuevo la sed de la tierra, demostrando que la verdadera magia no reside en lo sobrenatural, sino en el frágil pero poderoso equilibrio entre la memoria y el olvido. Aquella tarde, mientras el sol se ponía tras las cumbres de Garajonay, Leo comprendió que la tecnología más avanzada solo le había servido para grabar el eco de una verdad muy antigua. Que hay memorias que el agua guarda y que solo el respeto tiene permiso para escucharlas. Su canal cambió de nombre. Ya no era Rutas Salvajes, sino Raíces y Secretos. Y su primera historia, la de un joven arrogante que fue humillado y salvado por la sabiduría de sus mayores, se convirtió en el fundamento de un nuevo camino. Uno que ya no buscaba conquistar el paisaje, sino dejarse conquistar por su historia. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no logra explicar, comparte esta historia. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para más relatos que nos devuelven a lo que de verdad importa. El canal Rutas Salvajes murió en aquel barranco, pero en su lugar nació algo más profundo y necesario. Raíces y Secretos se convirtió en un faro para historias que, como la de las madres del barranco, habían sido relegadas al rincón polvoroso de la superstición. Leo ya no buscaba desmitificar, sino comprender. Su cámara, antes un arma de cinismo, se transformó en una herramienta de escucha, un puente entre el mundo digital y la memoria oral de los pueblos. Cada nuevo relato que compartía ya no era un producto de consumo rápido, sino un acto de justicia poética, una forma de devolver la voz a los silencios que la modernidad había impuesto. Descubrió que el verdadero impacto no se medía en clics ni en me gusta, sino en la cantidad de nietos que tras ver sus vídeos llamaban a sus abuelos para preguntarles por las viejas historias, por los nombres olvidados de los campos y las fuentes. Para Isidro y los ancianos de La Gomera, la historia de Leo fue una victoria silenciosa y tardía. La leyenda de las madres del barranco no se desvaneció, sino que se hizo más fuerte al ser comprendida. El cuenco de Sabina ya no era un objeto de folclore para turistas, sino una medalla de resistencia que se enseñaba en las escuelas locales. Los jóvenes de la isla, que antes veían el silbo como una reliquia inútil, comenzaron a interesarse por aprenderlo, no como una atracción, sino la herencia de un lenguaje nacido de la necesidad y el coraje. El respeto había vuelto al barranco, y con él el agua. La fuente, aunque modesta, fluía ahora con una constancia serena, como si la tierra, al sentirse escuchada y honrada, hubiera exhalado un suspiro de alivio que duraría por generaciones. El acto de un solo hombre había roto un pacto, pero su arrepentimiento había forjado uno nuevo y más consciente. La historia de La Gomera es en esencia la historia de todas nuestras tierras. Cada rincón de nuestra geografía guarda un relato similar, una verdad histórica disfrazada de leyenda para sobrevivir al olvido. Son las historias que nos susurran los dólmenes en el País Vasco, los castros en Asturias o las cuevas pintadas en Cantabria. Son las advertencias que se esconden en el nombre de un arroyo o en la forma de una roca.
Vivimos en una era que nos ofrece respuestas instantáneas para todo, pero que nos ha hecho olvidar cómo formular las preguntas importantes. Hemos aprendido a navegar el mundo con un GPS, pero hemos perdido la capacidad de leer los mapas invisibles que nuestros ancestros dibujaron con sus pasos, sus miedos y sus esperanzas. Y al ignorar sus señales, corremos el riesgo de secar nuestras propias fuentes, de perder el rumbo en un mundo que, sin memoria, se convierte en un simple decorado sin alma. El verdadero mapa de un lugar no está en las coordenadas de un satélite, sino en las historias que se cuentan al calor del fuego. La verdadera ciencia no es la que desmonta el mito, sino la que tiene la humildad de preguntar qué verdad humana lo hizo nacer. La memoria de un pueblo no es un archivo muerto, sino un organismo vivo que necesita ser alimentado con respeto y curiosidad para no morir de inanición. Es una lección que se aprende no en una pantalla, sino sintiendo el frío de la piedra de una ermita, escuchando el silencio de un bosque milenario o probando el agua que emana directamente del corazón de la tierra. Porque, como Leo comprendió en aquel barranco, la tecnología más avanzada solo sirve a veces para grabar el eco de una verdad muy antigua, que hay memorias que el agua guarda, y que solo el respeto tiene permiso para escucharlas. Si esta historia ha despertado un eco en tu memoria, si te ha hecho pensar en ese relato que tu abuela te contaba y que casi habías olvidado, te invito a que te conviertas en su guardián. La memoria de nuestros pueblos es un fuego frágil que se alimenta de ser contado. Comenta aquí abajo esa leyenda de tu tierra, ese secreto que los mayores aún susurran, y ayudemos entre todos a trazar el mapa de nuestras raíces. Comparte esta historia para que otros también recuerden. Y suscríbete al canal Raíces y Secretos para que ninguna de estas llamas, por pequeña que sea, se extinga jamás.